Bienvenidos al podcast de Soma. En cada episodio encontrarás información sobre las condiciones relacionadas con problemas de movilidad a través de entrevistas, relatos y pláticas con expertos con la finalidad de conocer más acerca del significado de vivir con enfermedades como el Parkinson, temblores, distonías o ataxias, y ampliar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que las presentan. Este es un espacio para conectar, conocer y ayudar. Síguenos y ayuda a Soma a compartir esta información y así contribuir a crear conciencia y visualizar a las personas con esta problemática. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Rubén Martínez, presidente de Soma. Este mes de abril conmemoramos a la enfermedad de Parkinson. Específicamente, el día 11, conmemoramos a las personas que viven con esta enfermedad y no queríamos dejar la oportunidad de informarnos mejor sobre esta condición y los síntomas que le constituyen. El parkinsonismo es un término confuso muchas veces, pero es el que mejor hemos encontrado los neurólogos para describir los síntomas de esta enfermedad. Me acompaña la doctora Carolina Ramírez Gómez. Ella es médica especialista en neurología, especialista en trastornos del movimiento, formada en el Hospital General de México, en el Hospital Clínicas de Buenos Aires, Argentina, y subespecialista en estimulación cerebral profunda por la Universidad de Toronto. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias por la invitación. Carolina, Parkinsonismo, síndrome parkinsoniano, algunos malmente le llaman parkinsónico, síndrome parkinsónico. ¿Qué es este término que utilizamos para describir a los síntomas de la enfermedad? Sí, se utiliza el término parkinsonismo porque no solo la enfermedad de Parkinson da esta serie de síntomas y signos, sino que algunas otras enfermedades pueden cursar con parkinsonismo justamente, y llamamos parkinsonismo a la presencia de principalmente 3 signos y síntomas, que es la bradicinesia. La bradicinesia es el signo y síntoma principal que debe presentar el paciente para considerar que pudiera tener parkinsonismo, y se refiere la bradicinesia básicamente a la lentitud del movimiento espontáneo y a la lentitud y disminución de la amplitud de este movimiento. Para que uno pueda decir que el paciente cumple con el síndrome parkinsoniano o parkinsonismo, debe tener bradicinesia como signo o síntoma fundamental y debe estar acompañado de rigidez o de temblor. Esto, bueno, principalmente en el caso de la enfermedad de Parkinson, aunque como lo mencionaba previamente, hay otras enfermedades que no son enfermedad de Parkinson y que van a estar acompañadas de parkinsonismo, en las que va a ser un poquito más flexible la definición y puede ser que haya rigidez, haya temblor o haya bradicinesia sin cumplir como tal la necesidad de que haya bradicinesia de manera forzosa. No así en la enfermedad de Parkinson, en la cual forzosamente tiene que haber esta lentitud del movimiento en la velocidad y en la amplitud para considerar que el paciente pudiera tener enfermedad de Parkinson, acompañada, como lo mencioné previamente, de rigidez o de temblor. Así es, una lentitud que podemos verla en los pacientes cuando hacemos ciertas maniobras clínicas específicas o que identificamos inclusive en sus movimientos. Es clásico ver la disminución de parpadeo, es clásico ver también una disminución en otros movimientos como cuando gesticulamos con las manos que están disminuidas, sobre todo en uno de los lados, ¿verdad? O cuando hay una disminución en el braceo al caminar. A veces estos datos son los que despiertan la alerta de las familias para considerar que alguien tiene este término que llamamos los neurólogos bradicinesia o lentitud, el dato cardinal para Parkinson. Y la rigidez, muchos pacientes nos dicen, bueno, me siento rígido, me siento tieso,
me siento engarrotado. ¿Este término a qué se refiere, Carolina? Sí, la rigidez es otro de los signos y, bueno, síntomas también, porque el paciente, o sea, no es solo que nosotros lo encontramos en la exploración, sino efectivamente el paciente lo puede referir. Incluso hay pacientes que en el inicio es a lo mejor el primer síntoma que ellos se percatan de tener y pueden incluso acudir con otros especialistas porque es una cosa medio inespecífica que a veces el paciente puede no saber explicar y le genera dolor muchas veces. Entonces no es nada raro que el paciente, por ejemplo, llegue primero con el traumatólogo por un dolor de hombro, ¿no? O por un dolor de muñeca, por un dolor de cadera. Muy común también el dolor lumbar por la rigidez. Y bueno, esto básicamente se refiere a esta dificultad para la movilización de una articulación. Es la movilidad la que está afectada y nosotros al momento de estar haciendo la maniobra, pues notamos esta rigidez, pero el paciente lo nota también dentro de su sintomatología, pues justo al hacer ciertas actividades, pues nota que tiene mayor dificultad para la movilización de la articulación, sobre todo. Eh, Realmente en el caso de la enfermedad de Parkinson, lo más común es que los síntomas y signos empiecen de un solo lado. De hecho, es uno de los criterios que tiene que cumplir para el diagnóstico de sospecha de enfermedad de Parkinson. El paciente comienza regularmente en un hemicuerpo, ya sea en brazo, en pierna o en los dos, pero generalmente en un hemicuerpo. Y en el caso de los parkinsonismos de otra causa, puede ser más generalizado, puede ser más en cuello, más axial, que nosotros llamamos axial al hecho de que se presente más, pues justo en cuello, en tórax. Pero en el caso del Parkinson, esta rigidez la vamos a ver mayormente en uno de los hemicuerpos al principio de la enfermedad y también en el transcurso de la enfermedad de Parkinson, como tal, la rigidez y la bradicinesia y el temblor y los síntomas que hemos mencionado siempre van a tener un lado predominante, aunque haya involucro de todo el cuerpo en la evolución de la enfermedad. Así es, este dato de rigidez también se define por la contracción anormal de músculos que deberían de estar relajados en cierto movimiento y que al contraerse junto con los que normalmente debería hacer ese movimiento, produce una limitación en la amplitud y que nosotros lo percibimos con esta sensación como si moviéramos una especie de tubo o como si moviéramos una rueda dentada, le llamamos a este signo clásico que no siempre está presente en los pacientes con rigidez, por cierto. El temblor es un tema aparte. El temblor es característico de Parkinson. Sin embargo, ni todos los pacientes con temblor tienen Parkinson, ni todos los pacientes con Parkinson tienen temblor, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de este signo clínico muy visible en ciertos pacientes, Carolina? Sí, exacto. El temblor suele ser el signo más preocupante para el paciente que lo padece. Es muchas veces la situación por la que el paciente llega preocupado para saber justo si tiene enfermedad de Parkinson. Muchas veces puede que no lo tenga, puede que sea un temblor de otra causa como lo mencionas. Y sin embargo, tampoco es como el signo más relevante para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Los pacientes a veces, si no tienen temblor, también es otro de las vertientes que si no tienen temblor pueden dudar que ellos tengan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson y muchas veces pues dicen, ¿cómo me está diciendo que tengo Parkinson si no tengo el temblor? Pero en realidad el temblor pues no es un signo que deba cumplirse o que forzosamente debe estar para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Sin embargo, bueno, un porcentaje de pacientes pueden tener una forma tremorígena, que es así como nosotros llamamos a estos pacientes que presentan temblor dentro de los signos de su enfermedad de Parkinson. Y este temblor, pues suele ser un movimiento oscilatorio y rítmico que tiene una cierta frecuencia y que para nosotros es muy útil en distinguir pues, o sospechar, mejor dicho, la causa de ese temblor.
En el caso de la enfermedad de Parkinson, tiene un ritmo más o menos o una frecuencia, mejor dicho, más o menos de 6 a 8 Hz. Y bueno, la amplitud puede variar. Hay pacientes que tienen una amplitud muy cortita, muy estrecha, y hay pacientes que tienen una amplitud muy amplia. El temblor suele ser en reposo, predominantemente en reposo, aunque también lo podemos llegar a ver postural y en la acción. Y esto básicamente se refiere que el temblor no va a predominar cuando el paciente está haciendo ciertas actividades, tomando líquidos o tomando sopas. No va a predominar en esos casos, aunque sí puede en estadios más avanzados o en pacientes específicos, y puede también tener ese temblor de acción, pero mayormente es el temblor de reposo, que se refiere justo al temblor que se presenta cuando el paciente no está haciendo ninguna actividad. Por ejemplo, lo puede notar a lo mejor cuando están sentados en una charla con sus familiares, a lo mejor cuando están tranquilamente viendo el televisor. Es muy común verlo cuando el paciente va caminando y, aparte de tener menor braceo, tiene ese temblor que nosotros también llamamos en cuentamonedas. El temblor, pues justo suele ser ese tipo de temblor como si el paciente justo fuera contando monedas con la mano. Y otra de las cosas que ya lo mencionamos, pero cabe recalcarlo, es que suele ser de inicio unilateral o en un solo hemicuerpo, ya sea mano, pierna o incluso la mano y pierna, pero generalmente de un solo lado del cuerpo. Entonces es importante mencionar que en la enfermedad de Parkinson más o menos estas son las características que va a tener el temblor, y es lo que nosotros como neurólogos nos fijamos y exploramos para poder decir este puede ser un temblor de Parkinson o este no tiene características de un temblor de Parkinson. Así es, el temblor a veces nos ayuda a definir a la enfermedad, es un gran delatador de los síntomas, pero no siempre está presente. Algunas estadísticas nos hablan de que la tercera parte de pacientes con Parkinson no tiene temblor. Y es algo peculiar porque se dice también que aquellos con predominio de temblor tienen una forma un poco más benigna, que suele responder mejor al tratamiento y tener una evolución un poco más acotada, un poco más lenta, a diferencia de aquellos que tienen formas más rígidas, asinéticas o puramente rígidas, ¿no? Donde el tratamiento no tiene una respuesta tan nítida. Pero paradójicamente, el temblor también no suele responder también a los medicamentos, por ejemplo, dopaminérgicos que utilizamos en Parkinson, como sí suele responder la lentitud y la rigidez. Y a veces esto es un motivo de frustración para algunas personas con Parkinson. Desde luego, tenemos otros instrumentos para tratar, no solamente los medicamentos, y ese será tema para otro podcast. Hay otros síntomas, Exacto. Carolina. Sí, dime. Bueno, solo comentar un poquito más respecto a esto que has dicho, que es muy importante, porque los pacientes muchas veces, como mencionaba, llegan con esta preocupación del temblor, porque evidentemente es el signo más visible no solo para el paciente y los familiares, sino para el entorno del paciente. Entonces, muchas veces al paciente se lo han comentado ya pues sus trabajadores o quien convivan, y es una cuestión como muy molesta también socialmente. Entonces, les genera mucho estrés el tener este temblor. Sin embargo, muchas veces, bueno, es importante lo que tú mencionabas de tranquilizar al paciente, porque justo lo que se ha visto en el estudio de clústeres en pacientes con enfermedad de Parkinson es que los pacientes con variedad tremorígena tienden a ser más benignos en términos generales que los pacientes rígidos. Entonces, a veces eso ayuda para tranquilizar un poquito al paciente que va con esta angustia del temblor, porque sí suele ser como muy juzgable, digamos, por toda la población no médica, ¿no? Muy estigmatizante, es uno de los datos más que produce más estigma social en el paciente, pero es verdad, ¿no? Aunque difícil de controlar, es un dato dentro del contexto de este diagnóstico no tan mal. ¿Y qué hay del temblor en otro tipo de parkinsonismos? Sí, bueno, el temblor en otros parkinsonismos justo es
un signo que no necesariamente vamos a encontrar. En términos generales, también es una cosa de benignidad, digamos, porque el temblor va a ser mucho menos frecuente en otros parkinsonismos que no sean enfermedad de Parkinson. Otros parkinsonismos pues suelen ser caracterizados por mayor rigidez, obviamente la bradicinesia, y el temblor puede estar presente, pero no necesariamente. Generalmente estos pacientes no van a tener temblor, entonces también es otra de las cosas relevantes. Considero que es una cosa importante, si bien el diagnóstico de enfermedad de Parkinson no es pues una cosa que quisiéramos nadie, pero finalmente puede ser que justo esté muy estigmatizado enfermedad de Parkinson, cuando en realidad dentro de los parkinsonismos suele ser la enfermedad más benigna, por así decirlo. Las alteraciones del equilibrio y la postura son también frecuentes en esta entidad. ¿Qué nos podría decir del cambio en la postura en los pacientes con parkinsonismos? Sí, estas alteraciones son, sí, justo muy, muy presentes en los parkinsonismos. Antes, de hecho, en los criterios previos para enfermedad de Parkinson, las alteraciones posturales se consideraban como parte de los criterios diagnósticos. Sin embargo, bueno, se sabe que en la enfermedad de Parkinson, de hecho, no es común que en el inicio de la enfermedad exista la presencia de alteraciones posturales, de alteraciones de la postura, del equilibrio, y esto suele presentarse justo más en otro tipo de parkinsonismos, mayormente lo que llamamos parkinsonismos atípicos, que justo no son enfermedad de Parkinson, sino son otro tipo de parkinsonismos debidos también a neurodegeneración, pero con otros mecanismos fisiopatológicos y tratamientos distintos, en los cuales es mucho más común tener alteraciones posturales, alteraciones del equilibrio, alteraciones de como tal deformidades o alteraciones de la postura, que en enfermedad de Parkinson de inicio. El paciente con enfermedad de Parkinson es verdad que puede tener todas estas complicaciones, pero generalmente en Parkinson avanzado, no en Parkinson de reciente inicio. Es verdad también que hay clústeres definidos en los cuales puede haber congelamiento de la marcha y trastornos posturales, como un clúster de enfermedad de Parkinson un poco más maligno, por decirlo, pero en términos generales es un porcentaje muy, muy bajo, y la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson, si bien sí pueden tener estos trastornos, van a presentarlos en estadios más avanzados. De acuerdo, el encorvamiento, la flexión del tronco, hacerse hacia adelante, sobre todo durante la marcha, es un dato que se va presentando conforme la enfermedad progresa. Pero una alteración de la postura en extremis, es decir, una flexión que lleve al paciente a colocar el tronco en un punto muy adelante, puede ser un dato que llamamos nosotros bandera roja para pensar en un diagnóstico alternativo como las que ya mencionaste, los parkinsonismos atípicos. ¿Qué hay de las alteraciones del equilibrio, Carolina? Es una afectación tardía, es cierto, pero es algo que tenemos siempre que poner atención. Sí, exacto. Es muy importante también mencionar que los primeros 5 años de la enfermedad de Parkinson tal vez son, por así decirlo, lo más relevante en el sentido de justo prestar toda la atención en cómo se comporta nuestro paciente, porque también es cierto que hay parkinsonismos atípicos que pueden parecer muy similares en el inicio a una enfermedad de Parkinson, y que conforme van pasando los años pueden comportarse ya más como un parkinsonismo atípico. Entonces no es como un criterio de exclusión absoluto el hecho de que el paciente presente cambios, bueno, congelamiento, por ejemplo, de la marcha, cambios posturales importantes o del equilibrio en el inicio de la enfermedad, pero sí es una bandera roja que hay que considerar y que en general nos inclina más a pensar que ese paciente va a tener un parkinsonismo atípico si es que en ese momento todavía no cumple los criterios para tal,
pero pues sí es una bandera roja que hay que estar verificando en el transcurso de la evolución de ese paciente. Hemos tratado de desglosar los principales síntomas que componen a esto que llamamos parkinsonismo: la lentitud, bradicinesia, rigidez, temblor, alteraciones del equilibrio y la postura. Y esto nos permite decir que no es lo mismo entonces parkinsonismo a enfermedad de Parkinson, porque hay otras causas. ¿Cuáles son las otras causas que debiéramos de poner atención en cuanto a parkinsonismo se refiere, Carolina? Claro. Si bien la palabra parkinsonismo directamente nos dirige a enfermedad de Parkinson, no todos los parkinsonismos, como lo comentó ya Rubén, son enfermedad de Parkinson. Siempre cuando nosotros vemos a un paciente que nos llega con sospecha de parkinsonismo o enfermedad de Parkinson, hay que corroborar que no tenga una causa secundaria de parkinsonismo. Dentro de estas, las más comunes son algunos fármacos que nos pueden dar síntomas como de enfermedad de Parkinson, como es la rigidez, la lentitud, sobre todo. Y dentro de estos fármacos cabe mencionar los más comunes, que de hecho los podemos adquirir en la tienda, en la farmacia, pues, o sea, son de venta libre, como la metoclopramida, que es una de las más comunes, que a veces la ingerimos, pues, automedicada, y que esta se ha asociado mucho al desarrollo de parkinsonismo. También, bueno, algunos otros fármacos que se engloban dentro de los fármacos antipsicóticos que por alguna razón pudieran haber utilizado el paciente, y siempre nosotros debemos interrogar justo este antecedente del consumo de fármacos. Estos que he mencionado son los más comunes, pero en realidad existe una lista amplia de medicamentos que pueden ocasionar parkinsonismo secundario. Entonces siempre es muy relevante cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con datos de parkinsonismo tener esta historia, este antecedente del consumo previo de ciertos fármacos para descartar que esto sea secundario a estos fármacos. Y también otra de las causas relativamente frecuentes de parkinsonismo secundario es la causa vascular, por ejemplo, un infarto en un área estratégica que nos esté condicionando la funcionalidad motora, sobre todo lo que nosotros llamamos en los núcleos de la base, pudiera darnos también un cuadro agudo de parkinsonismo, siendo una causa secundaria como tal de enfermedad de parkinsonismo y no enfermedad de Parkinson. Otras causas de parkinsonismo que ya mencionamos previamente son los llamados parkinsonismos atípicos, que son también enfermedades neurodegenerativas, pero que a diferencia de la enfermedad de Parkinson tienen un peor pronóstico, suelen ser con una progresión mucho más rápida y agresiva de los síntomas, y suelen tener pobre respuesta al tratamiento con levodopa y otros fármacos dopaminérgicos. En términos generales, esas son las causas más comunes. Evidentemente, dentro de los parkinsonismos atípicos y dentro de causas secundarias hay muchísimos más, pero he mencionado los más comunes con fines informativos para la audiencia. Muchas gracias, Carolina. Sí, no solamente parkinsonismos son enfermedad de Parkinson. Muchas otras entidades que incluyen estos medicamentos de uso común vale la pena tenerlos en mente, porque el estar consumiéndolos, sobre todo de forma crónica, y esto es por más de 2 o 3 meses, puede condicionar síntomas casi indistinguibles a los de enfermedad de Parkinson. Y vale la pena saberlo, informarlo a los médicos, tenerlo en cuenta, porque su suspensión puede resolver la sintomatología. Tendremos oportunidad más adelante sobre hablar de las enfermedades específicas que componen estos síndromes parkinsónicos atípicos. Pero por ahora nos tenemos que despedir. Agradezco, Carolina, tu presencia aquí en el podcast de Soma, y sabemos que más adelante colaborarás también para seguir informando a nuestro público. A todos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente podcast de Soma. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página www.soma.com.
soma.org.mx. Hasta la próxima.